Consideremos que el intersticio pulmonar está formado por estos componentes, digamos, ¿no? Por el colágeno, por los vasos, por los linfáticos que rodean al parénquima. Entonces tenemos el intersticio intralobular, el centrilobular, el intersticio, los septos intralobulares y el intersticio subpleural. Todo esto es lo que corresponde a de que puede, digamos, afectarse en esta enfermedad pulmonar intersticial difusa. Como información así general, tiene una incidencia que no es despreciable, como pueden ver ustedes, 31 por 100.000 para hombres y 26 por 100.000 en las mujeres. Tiene que ver esto por la gran influencia del trabajo, por eso es que los hombres tienen más. Tanto en incidencia como en prevalencia. Las manifestaciones clínicas que dijimos son similares. Los pacientes van a tener disnea y van a tener tos. La disnea generalmente es progresiva, muchas veces es no advertida por el paciente, que deja pasar mucho tiempo hasta que consulta, porque en realidad es algo que lo tiene cotidianamente y inicialmente no le llama la atención. La tos es una tos característicamente no productiva, seca, que acompaña a los accesos de disnea, y que, bueno, con el pasar de los años se vuelve también más intensa. Estas dos cosas son las que son fundamentales. El paciente con una EPIT va a venir con disnea progresiva y con tos no productiva, ¿no? Después puede ser que tenga otras cosas, ¿no? Puede ser que tengamos dolor torácico. Acuérdense que dijimos que puede comprometerse el espacio pleural, entonces puede dar dolor. La tos puede en algún momento volverse productiva y dar, por ejemplo, hemoptisis, o puede dar simplemente tos mucosa, o sea, expectoración mucosa. Dentro de las manifestaciones clínicas, por ahí podemos encontrar que el paciente dice que silba, que tiene ruiditos como silbantes en el pecho, o sea, que tiene sibilancias, y que cuando lo ocultamos, o sea, ya en el examen físico, el paciente va a tener característicamente rales de tipo velcro, o sea, rales muy finitos, sobre todo las bases pulmonares. Entonces, estas manifestaciones se van a dar para todas, vamos a ver que son muchísimas las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, y van a tener digamos, van a tener patrones radiográficos que son característicos, tanto en la radiografía de tórax como en la tomografía axial computada de tórax con alta definición, y que todos también van a tener una espirometría con un clásico patrón restrictivo, al igual que la difusión del monóxido de carbono y los otros estándares, digamos, que suelen acompañarse con la espirometría. Entonces, cuando vamos a evaluar a un paciente con una EPIC, es fundamental la historia clínica y el examen físico completo. Entonces, la historia clínica tiene que ir a averiguar los domicilios, la ocupación, el uso de fármacos, Profe, ¿sí? profe, en el libro del Farrera dice que la espirometría forzada muestra alteración ventilatoria de tipo restrictiva. ¿Sí? Sí, sí, es lo que dije. Ah, no, me confundí, Tenemos, pensé que dijo obstructiva, por eso. ¿ah? Entonces, como les dije, es muy importante historiarlos para poder encontrar, porque muchas veces, sobre todo en las enfermedades laborales, vamos a ver que el antecedente pudo haber estado hace 20 años o 30 años atrás. Entonces el paciente ya ni vive en la zona, ya ni trabaja en el mismo trabajo, y pudo haber sido ese digamos, la ocupación que generó el problema. Lo mismo con los fármacos. Ahora ya vamos a ver que hay una larga lista de fármacos que pueden estar involucrados en la aparición de estas enfermedades. Dentro de las pruebas de pruebas que le vamos a solicitar, la espirometría, la difusión del monóxido de carbono, vamos a ver que
da el patrón de espirometría restrictiva y la DLCO también compatible, que la radiografía de tórax debe acompañarse generalmente con la tomografía axial computada de tórax de cortes de alta resolución, y que con eso vamos a tener la descripción de los patrones clásicos de las EPIC, y que para tener un diagnóstico muchas veces tenemos que recurrir a la biopsia pulmonar, ya sea por vía broncoscópica o por vía transtorácica. Entonces, ¿qué me importa de la historia clínica? La edad importa porque vamos a ver que la mayor parte de las enfermedades ocupacionales aparecen alrededor de los 45 o 50 años. O sea, tuvo que haber habido más de 15, 20, 30 años de exposición para que aparezca la sintomatología, digamos, para que el paciente concurra a la consulta. Pero también hay algunas enfermedades que se dan en edades tempranas de la vida. Algunas, por suerte, son muy raras, como por ejemplo la proteinosis alveolar, que es una enfermedad muy rara, pero puede darse a pocos días del nacimiento. El sexo, les dije que es más común, sobre todo por el gran número de enfermedad ocupacional que se da en el sexo masculino. Pero hay enfermedades, por ejemplo, la linfangioleiomyomatosis, que también es una enfermedad rara, que es predominantemente, es exclusiva, diría yo, del sexo femenino. El tabaquismo, vamos a ver que es un factor importante, o sea, no tanto como para la EPOC, pero sí lo es. Antecedentes de medicamentos. Ahí vamos a ver una larga lista de medicamentos que ya les voy a mostrar. Y en la historia familiar hay que preguntar no solamente la ocupación, sino también la historia familiar. Si no hubo familiares que hayan tenido la misma enfermedad, el origen y dónde vivieron inicialmente, porque hay lugares, por ejemplo, en donde no se necesita trabajar en una exposición. Por ejemplo, la exposición al amianto da enfermedad ocupacional, pero hay lugares del mundo, allá la zona del Oriente Medio, del Asia, del medio, ahí la zona de Irán, Irak, que naturalmente tiene mucho contenido en esa sustancia, el ambiente, la tierra, y puede ser que la enfermedad aparezca sin que hayan trabajado específicamente en ese tipo de trabajo, digamos, que ocupa ese material. Y la historia ocupacional importa los que manipulan cables de electricidad, acero, diferentes metales, los que trabajan en las plantaciones, por ejemplo, se describen EPIC relacionada con los trabajadores de los silos, con los que trabajan en la cosecha del algodón, de la caña de azúcar, bueno, de diferentes productos, digamos, de la naturaleza. Entonces, vamos a encontrar, ¿dónde están? Entonces, acá no está, no me di cuenta que lo saqué. ¿Qué me importa averiguar de la historia ocupacional? Si trabajaron en minas, si trabajaron en plomería, si trabajaron en electricidad, en fábricas de fibrocemento, en empresas de pintura, de fabricación de pinturas, si han trabajado en exposición a asbesto, a carbón, que son, digamos, las más comunes, digamos. Actualmente hay toda una historia, un trasfondo legal, digamos, de protección por el cual se controla a los empleados de estas fábricas o tipos de trabajo que tienen este alto nivel de posibilidad de dar en una enfermedad ocupacional, en donde se los controla regularmente, y si tienen determinados niveles o alteraciones en el examen físico o en los estudios complementarios, se los retira de ese trabajo para evitar que progresen a una enfermedad con el paso del tiempo. Entonces,
Como les dije, la disnea es lenta, el paciente no se da cuenta, va limitando sin querer, sin darse cuenta la actividad para no llegar al nivel de dificultad respiratoria. Y característicamente la tos va a ser seca, pero algunas veces puede presentarse con mucosidad, con hemoptisis, como hallazgos, digamos. Los rales, muy notorio, se los oculta cuando le pedimos al paciente que haga la inspiración profunda, y son comunes de ocultar en las bases pulmonares por la cara posterior, o sea, en las regiones infraescapulares bilaterales. No necesitan tener un correlato radiográfico, o sea, la presencia de rales no me dice que voy a encontrar hallazgos anormales en la radiografía. Y hay un porcentaje de hasta 10% o a veces más de pacientes con EPIC que tienen radiografía normal. Obviamente, si el paciente tiene disnea y va teniendo ocupación del espacio pulmonar del intersticio por diferentes sustancias, fibrosis o otras sustancias, vamos a tener una disminución de la capacidad respiratoria, lo que me va a llevar a que este paciente con el tiempo termine en un cuadro de insuficiencia respiratoria. Entonces puede ser que encontremos estos hallazgos que son propios de la hipoxemia crónica, de la insuficiencia respiratoria crónica, como la cianosis, es una cianosis central, o sea que se va a ver en todo momento y que tiene un correlato con la presión arterial de oxígeno. Vamos a encontrar los dedos en palillo de tambor, otra manifestación de la hipoxemia crónica, y con el tiempo estos pacientes pueden evolucionar a una insuficiencia cardíaca derecha, en donde muchas veces vamos a encontrar ya pacientes que vienen con edemas en miembros inferiores, con ascitis, con una marcada ingurgitación yugular. Y como les dije, o sea, esto es lo clásico de la afectación pulmonar, pero es bastante común que algunas de estas enfermedades se presentan con manifestaciones extrapulmonares. Esto es lo que es el dedo en palillo tambor, ¿no? Existe una hiperinsuflación de la parte distal de los huesitos, de las falanges, que hacen que este ángulo que se forma entre la piel y la uña, que normalmente es menos de 180 grados, se convierte en un ángulo de más de 180 grados por esa hiperinsuflación que va teniendo el huesito y que va generando la deformidad del dedo en palillo de tambor. Y las uñas en vidrio de reloj. Las manifestaciones extrapulmonares que podemos encontrar, fíjense, tenemos para repartir, digamos, tenemos fiebre, la fiebre puede ser fiebre permanente o puede ser, como son enfermedades de instauración subaguda crónica, pueden ser fiebres vespertinas, fiebre que no están presentes a diario, sino que alternan días de fiebre con días de apirexia. Podemos encontrar el eritema nodoso, que son unas induraciones subcutáneas que aparecen en las superficies de los huesos largos, entonces es muy común verlas en el borde anterior de la tibia. Pero también podemos encontrar exantemas, o sea, lesiones eritematosas distribuidas en diferentes partes del cuerpo, como puede ser los miembros superiores, los miembros inferiores. Podemos encontrar lesiones vasculíticas. Las vasculitis me pueden afectar la piel, como también me pueden afectar el sistema nervioso, los nervios periféricos, etc. Podemos encontrar el fenómeno de Raynaud, digamos, esos cambios que van asociados a fenómenos vasoespásticos, los vasos periféricos de las manos y de los pies sobre todo. Podemos encontrar alteraciones oculares como por ejemplo uveitis, ojo rojo, conjuntivitis, alteraciones retinianas. Podemos encontrar alteraciones en las glándulas salivales en forma de hipertrofia, infiltración granulomatosa de las mismas. Podemos encontrar adenopatías, claramente son adenopatías de aspecto no maligno, o sea, son múltiples, dura-elásticas, distribuidas no solamente periféricas, sino también en órganos internos, como por ejemplo el mediastino, por ejemplo el retroperitoneo. Podemos encontrar hepatosplenomegalia como una manifestación de enfermedad sistémica que también da afectación pulmonar. Y como vamos a ver, algunas de las causas son enfermedades
que tienen, digamos, que generan fibrosis, podemos encontrar afectación pericárdica, afectación de los músculos. Los músculos van a inflamarse, pero eso nos va a llevar a la consecuencia de que tengan debilidad muscular y puede aparecer artritis. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque vamos a ver que hay algunas que son estrictamente afectación pulmonar, pero después hay otras que forman parte de enfermedades sistémicas en donde vamos a encontrar todas estas alteraciones. ¿Cómo cómo continuamos el estudio de estos pacientes? Uno diría, bueno, le puedo pedir laboratorio. Vamos a ver que podemos pedir un montón de cosas en el laboratorio, pero lo único que podemos decir está presente en casi la mayoría es algún grado de elevación de los reactantes de fase aguda. Después puede ser que tengamos un montón de otros estudios. Entonces, fíjense, puede ser que tengamos leucocitosis, leucopenia, eosinofilia, trombocitopenia, anemia hemolítica, anemia normocítica. O sea, todas estas alteraciones del hemograma pueden aparecer. Entonces, fíjense, la sarcoidosis tiene característicamente la posibilidad de dar leucopenia y de dar linfocitosis, por ejemplo. Pero la leucopenia aparece en las enfermedades del tejido conectivo, como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoidea. La leucopenia puede aparecer en los linfomas, que es otra forma, o sea, que puede presentarse también como EPIC de inicio, y puede ser que tengamos leucopenia ante el uso de determinadas drogas. La neumonitis por hipersensibilidad nos va a dar leucocitosis neutrofílica o leucocitosis eosinofílica, ¿no? La eosinofilia va a estar presente con bastante frecuencia cuando tenemos EPIC por fármacos, por drogas. Entonces, la elevación de los eosinófilos me debe alertar de que tal vez tenga que empezar a investigar algún fármaco que haya tomado este paciente. La trombocitopenia, disminución del recuento plaquetario, nuevamente aparece en enfermedades como la sarcoidosis, enfermedades del tejido conectivo, la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad infiltrativa, y también inducida por drogas. Algunas de las drogas son inmunosupresores, entonces como que me bajan todas las células de la sangre. Siguiendo, podemos encontrar anemia. Si tenemos anemia con hemólisis, debemos pensar que sea o una enfermedad del tejido conectivo o un linfoma, que sobre todo los linfomas linfocíticos suelen asociarse con anemias hemolíticas. Si tenemos anemia normocítica, podemos encontrarle en gran cantidad de situaciones, ¿no? Me indican que puede ser una anemia de trastornos crónicos. La hipercalcemia. La hipercalcemia es bastante característica de la sarcoidosis, porque ahí hay un aumento, el granuloma sarcoide tiene capacidad de formar vitamina D, la vitamina D activa, entonces eso me genera una mayor absorción de calcio por el tubo digestivo, junto con los otros mecanismos de hipercalcemia, y al final el paciente termina con el calcio elevado. Las anormalidades del sedimento urinario. Aquí debemos pensar que el paciente tenga o una enfermedad del tejido conectivo, el lupus, artritis o algo de eso, o que tenga una vasculitis sistémica, que hay muchas que atacan los dos órganos, que atacan el riñón y atacan el pulmón. Después tenemos el proteinograma electroforético. Aquí podemos encontrar una hipergamma-globulinemia, que generalmente es policlonal, o sea, son todas las gamma-globulinas que están aumentadas en forma inespecífica, o tenemos una hipogamma-globulinemia en una forma muy rara de neumonía intersticial, que es la neumonía linfocítica. Complejos inmunes. Entonces aquí de vuelta las enfermedades del tejido conectivo. La enzima convertidora de angiotensina, podemos encontrarla elevada en la sarcoidosis. Y después ya específicamente, digamos, los anticuerpos antimembrana basal glomerular en el síndrome de Buch-Pasteur, los anticuerpos ANCA en la vasculitis de Wegener y de Schur-Strauss, los anticuerpos precipitantes de suero, la elevación de la LDH, que es algo que se ve bastante, cada que el pulmón está dañado se va a elevar la LDH. Entonces, como ustedes ven, pueden haber muchas anormalidades. Algunas son sugestivas, pero ninguna es
concluyente o, digamos, ninguna es un criterio diagnóstico para la enfermedad. O sea, en el contexto puede servir, pero, digamos, no vamos a hacer diagnóstico con estos estudios, sino que es un método complementario más. El otro tema es la radiografía de tórax. O sea, algunas veces puede ser normal. Si es normal, hay que pedir la TAC, la tomografía axial computada, porque ahí vamos a tener algún hallazgo seguramente. Entonces, hay patrones que son clásicos patrones de enfermedad pulmonar intersticial, que son el nodular, el lineal, el reticular y el retículo nodular. El nodular se divide a su vez en el micro y macronodular dependiendo del tamaño de los nódulos. Entonces, menos de 1.5 milímetros, más de 1.5 milímetros. El patrón lineal, básicamente lo que vemos son las líneas B de Kerley, que son, se hacen evidente por engrosamiento de los septos interlobares. Después tenemos el reticular, que tal vez sea el más significativo del grupo de los patrones radiográficos, porque tenemos aquí el vidrio esmerilado o vidrio despulido, y el extremo del patrón reticular, que es el patrón de Haney-Coombs o patrón en panal de abejas. Y después están las mezclas de los retículos nodulares. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes. Por ejemplo, acá tienen opacidades reticulares dispersas de vértice a base en ambos pulmones. Entonces tenemos opacidades de muy pequeño tamaño. Esto es un patrón reticular. O retículo nodular en todo caso, porque si ustedes miran con detenimiento, acá ven, por ejemplo, nodulillos que son muy pequeños, serían micronodulares. Aquí vemos ya un patrón nodular más grande, fíjense que los nodulillos se ven de mayor tamaño. Aquí ven un patrón bastante intersticial, fíjense las líneas B de Kerley como se ven en varios lugares. Aquí se ve otra, aquí se ve otra, aquí se ve, aquí se ve. Y como ustedes ven, este paciente está lleno de tubos, así que debe estar grave. Tiene un catéter por acá, tiene otro catéter por acá. Este paciente tiene una reacción transfusional que en el pulmón se llama TRALI, reacción, o sea, injuria pulmonar aguda relacionada a la transfusión. No es una cosa frecuente, pero fíjense que esta injuria pulmonar aguda por transfusión ocurre en pacientes que han recibido un gran número de transfusión. No pasa con una unidad, pasan con varias, con 8, 10, 20 unidades de transfusión de glóbulos rojos o de concentrado de hematía o de productos hemáticos, digamos. Y se describen dos. Un segundito. Sí. Si el técnico revisa la máquina que tiene una falla de 1200, bueno, no, digamos, ¿cuándo ocurre esta situación? En pacientes que han estado en bomba extracorpórea, ya sea por una cirugía de trasplante, por un accidente, por un politraumatismo, por una cirugía de largo tiempo. Y se describe uno clásico que ocurre inmediatamente entre las 2 y 6 horas de realizarse las transfusiones, y que tiene una respuesta, es por anticuerpos, digamos, ¿no? Anticuerpo antineutrófilo, que hace que tenga esta reacción. Esta reacción se resuelve habitualmente en 2 a 4 días, desaparece por completo. Y tienen esta forma clásica, no tiene tan alta mortalidad,
comparada con esta otra, que se dan pacientes sépticos, quemados, que están internados en la unidad de cuidados intensivos, en donde la evolución es mucho más mala y el paciente tiene una mortalidad cercana al 50%. Esta es la misma que la primera. Esta es una radiografía de tórax de una fibrosis intersticial usual o neumonía intersticial usual, como también se la llama, en donde lo que uno ve es imágenes reticulonodulillares con múltiples orificios, como ven acá, que es el patrón apanalado, digamos, el patrón en panal de abejas. Aquí pueden ver que hay múltiples como redonditos, por decirlo así, en el pulmón. Esto se ve muchísimo mejor, obviamente, en una tomografía. En la TAC, entonces, tiene que ser siempre una TAC de tórax de alta resolución o de pequeños cortes, que me detecta enfermedad aún en los pacientes que han tenido radiografía normal. La TAC debe hacerse para tratar de localizar las regiones más dañadas y tratar de, en esos lugares, si es que se está propuesto, digamos, o está en la metodología de estudio del paciente, llegar a una biopsia pulmonar, tratar de entrar en esa zona a hacer la biopsia. Entonces, podemos ver imágenes como múltiples nodulitos perivasculares que son metastásicos de un cáncer de pequeñas células pulmonar. Podemos ver esto, que es un edema de pulmón por cocaína, en donde tenemos un edema de pulmón no cardiogénico con una tendencia bastante acelerada a la permanencia, digamos, de fibrosis como remanente de esta situación. Aquí tienen el patrón de panal de abejas. Fíjense cómo esto es una fibrosis pulmonar. Si ustedes prestan atención, tienen esta imagen. ¿Cómo me describirían esto? ¿Alguien se anima a decirme qué es esto? Una dilatación. Ya lo dieron en clases previas. ¿Cómo? Una dilatación de las paredes de los bronquios. Bueno, ¿y eso cómo se llama? Bronquiectasia, ¿no será? Bronquiectasia, muy bien. Las bronquiectasias por tracción, porque es la fibrosis del parénquima el que tracciona de los bronquios y los dilatan, son características de la fibrosis intersticial idiopática o neumonía intersticial usual. En esta patología ustedes van a tener que pueden coincidir todos los patrones. El de panal de abejas, que es subpleural, fíjense que está todo en la parte periférica, las bronquiectasias por tracción, y los patrones en vidrio desmerilado o vidrio despulido, como por ejemplo lo tienen acá, lo tienen por acá. ¿Ah? En una fibrosis pulmonar ustedes van a coexistir entonces todas estas alteraciones: bronquiectasias por tracción, patrón en panal de abejas y en vidrio esmerilado. Otro estudio complementario es el patrón restrictivo. La espirometría, digamos, en donde esperamos el patrón restrictivo. Entonces, ¿alguno me puede contar en qué consiste el patrón restrictivo? Básicamente tenemos que fijarnos 2 o 3 cositas nomás, ¿no? El VEF, la capacidad vital forzada. ¿Cómo está eso? La relación VF1, VF está normal, Ajá. el CVF y el VF1 está disminuido. Bien. Bueno, y la difusión de monóxido de carbono, que está reducida en esta situación, ¿no? Los gases en sangre hay que solicitarlos porque vamos a tener insuficiencia respiratoria, entonces puede haber diferentes grados de hipoxemia, y en estadios avanzados va a haber hipercamia. Tenemos que hacer la fibrobroncoscopía con lavado bronquialveolar. Entonces nuevamente les pregunto, en un lavado bronquialveolar normal, ¿qué es lo que uno encuentra? ¿Qué células son las predominantes? Macrófagos. Los macrófagos, ¿no? El 90 y pico % de las células son macrófagos. Bueno, en el VAL de estas enfermedades
Puede ser que encontremos, depende de la enfermedad, aumento de neutrófilos, aumento de linfocitos. Linfocitos que cuando se hacen los estudios puede predominar los CD4 sobre los CD8 o los CD8 sobre los CD4. Puede ser que tengamos material proteináceo, como por ejemplo se ve en la proteinosis alveolar. Podemos tener una serie de alteraciones que nos van a ayudar a definir el diagnóstico del problema, digamos. Y si con esto nosotros no logramos, nos queda la biopsia pulmonar, que es el diagnóstico definitivo, porque vamos a tener la anatomía patológica y vamos a tener la posibilidad con la biopsia de descartar todos los otros diagnósticos diferenciales que pudimos habernos imaginado ante la situación. Para entrar a la clasificación de lo que son estas enfermedades pulmonares intersticiales difusas, podemos dividirlas en esas que tienen etiología conocida y las que tienen etiología desconocida. Dentro de las que tienen etiología conocida, vemos acá la neumonitis por hipersensibilidad. Generalmente cuando hablamos de hipersensibilidad es por productos alergénicos biológicos. Entonces se describe acá el pulmón del granjero como el más característico, pero bueno, tenemos, digamos, una sustancia biológica que es la encargada de producir la respuesta. Las neumoconiosis, que son las enfermedades ocupacionales de los mineros sobre todo, las drogas, que podemos conocer, saber, digamos, investigar cuál es la droga, y después otras enfermedades como por ejemplo mesenquimopatías, que bueno, forman parte de un cuadro sistémico, y las causas infecciosas. Dentro de las causas infecciosas, las que nos van a dar un patrón intersticial son las neumonías atípicas, entonces los hongos, algunas bacterias de crecimiento intracelular, los virus, algunos parásitos, son los encargados de darnos las causas infecciosas de PIC, que van a darse digamos que las causas infecciosas las vamos a dar en otras clases. Y tenemos las etiologías desconocidas, en donde tenemos tres grandes grupos a tener en cuenta. Si ustedes me dicen, y esto es muy común, y no, fíjense, la proteinosis alveolar, la linfangioleiomyomatosis y la fibrolastosis pleuropulmonar son enfermedades rarísimas. La sarcoidosis, como la principal enfermedad granulomatosa que tenemos, no es tan rara. Muchas veces es subdiagnosticada. Y estas otras, las neumonías intersticiales idiopáticas, que tienen un patrón de lavado bronquioalveolar, de antecedentes muy característico, se dividen en dos. La fibrosis pulmonar idiopática o neumonía intersticial usual, acá está puesto en inglés, por eso están así las siglas, que es la más común de todas. Y después tenemos las que no son neumonía intersticial usual, que son todas estas que están acá, la neumonía intersticial no específica, la neumonía intersticial descamativa, la enfermedad pulmonar intersticial con bronquiolitis respiratoria, la bronquiolitis obliterante con neumonía organizativa, la neumonía intersticial aguda, la neumonía intersticial linfoide, que son que tienen todo un patrón anatomopatológico característico y algunas características clínicas que son un poquito diferentes. Estas son raras también, ¿no? Entonces, vayamos a hablar de las de etiología conocida. Dijimos que estaban aquí estas, digamos. Básicamente, vamos a tener etiologías, agentes inhalados, que pueden ser orgánicos, estas les dije que daban las neumonitis por hipersensibilidad, y las inorgánicas, que están aquí los polvos, la silicosis, asbestosis, la antracosis. Drogas, ya vamos a ver la larga lista. Infecciones, la radiación. La radiación, digamos, terapéutica, actualmente ya tiene campos de radiación marcados, o sea, no es que uno va a irradiar todo el tórax, irradia la zona
donde está lo que se debe irradiar. A diferencia de lo que pasaba hace 40 años atrás, en donde cuando se comenzó a descubrir los beneficios de la radioterapia, se hacía la irradiación sin tener esa protección. Entonces sí, ahí generaba una fibrosis pulmonar por radiación. Dentro de las neoplasias se describe la linfangitis carcinomatosa, que es es el estadio avanzado de tumores que vienen de otro lado, generalmente ovario, tubo digestivo, en donde invaden por los vasos linfáticos al pulmón, generando digamos, una opacidad en el mismo, digamos, por el engrosamiento de todos los vasos linfáticos. Están descritas las enfermedades hereditarias. Aquí entraría la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es una enfermedad que está determinada genéticamente, en donde los pacientes, estas familias tienen la aparición de diferentes tumores a diferentes niveles, a nivel del tubo digestivo, del riñón, del pulmón, de la piel, del sistema nervioso central. Se caracterizan por la desregulación de algunas, la desregulación inmune, digamos. Entonces, el organismo deja de reconocer como, o sea, el organismo deja de atacar a las células no sanas del cuerpo y ahí genera el crecimiento de tumores. Relacionado con esta esclerosis tuberosa está la linfangioleiomyomatosis, que es una enfermedad más o menos parecida, pero que se da, como les dije, en mujeres. Y después hay otras enfermedades sistémicas, fíjense, hepatitis, cirrosis, insuficiencia cardíaca, uremia, enfermedad intestinal inflamatoria, que van a tener una afectación del pulmón que va a estar afectando el intersticio. Entonces es común que tengamos, por ejemplo, en la cirrosis avanzada, un cuadro que se llama síndrome hepatopulmonar. En la uremia vamos a tener el pulmón urémico. En la enfermedad intersticial inflamatoria vamos a tener también un aumento del infiltrado, digamos, de la fibrosis a nivel del parénquima pulmonar. Entonces, la neumonitis por hipersensibilidad también se la denomina alveolitis alérgica extrínseca, y es una enfermedad causada por inhalación de gran cantidad de moléculas orgánicas antigénicas. Entonces, la del granjero y de los cuidadores de aves son las más comunes. Ahí, ¿qué es lo que inhalan? Inhalan generalmente el polvillo que se forma de los excrementos de estos animales. Entonces, vamos a tener dos formas de presentación. Una forma aguda, que empieza generalmente a las poquitas horas de haber hecho la exposición, y lógicamente el paciente tiene disnea, tos, junto con eso una reacción sistémica en donde tiene mialgias, fiebre, escalofríos, sudoración, cefalea, un malestar general. Esta reacción también suele darse, por ejemplo, cuando entramos bruscamente en lugares que están cerrados por mucho tiempo, en donde hay esporas de hongos dando vuelta entre papeles y demás, que uno las comienza a mover y comienza a tener la reacción. Si a este paciente le hacemos un laboratorio, le hacemos un hemograma, vamos a ver que tiene leucocitosis con neutrofilia, y inicialmente no tiene eosinofilia. Y es una reacción que, una vez sacado al paciente del ámbito donde generó la reacción, suelen recuperarse con poca intervención, digamos, o sea, con un antihistamínico, con un corticoide en bajas dosis, esto se resuelve. La neumonitis por hipersensibilidad crónica, que es la que vemos más en el pulmón del granjero, en el cuidador de aves y demás, esa es la que tiene una evolución un poquito más progresiva, en donde hay más compromiso del estado general. Ya el paciente no solamente va a tener la disnea, la tos, sino que también va a tener cianosis, dedos en palillo de tambor, y con el tiempo evoluciona el cor pulmonar, en donde ya tiene anorexia, donde ya come cada vez menos por la disnea, y puede acompañarse de pérdida de peso. Obviamente esto se debería solucionar sacando al paciente de la zona del trabajo que está generando el cuadro. ¿Qué vamos a encontrar cuando estudiamos a estos pacientes? En la neumonitis aguda
opacidades difusas en vidrio esmerilado, en la tomografía de tórax. En la crónica ya vamos a ver, además de ver el vidrio esmerilado, vamos a ver nodulillos centrolobulares. O sea que ya el compromiso es más importante y maneja este patrón de mosaico, o sea, zonas enfermas con zonas de parénquima normal, ¿no? Eso es lo que uno va a ver en la crónica. Y en esta neumonitis por hipersensibilidad, si le hacemos el VAL, vamos a encontrar que tiene aumento de linfocitos en el resultado del estudio. Y como es una neumonitis por hipersensibilidad, donde hay inflamación por el tipo de respuesta que da, vamos a encontrar marcadores. Entonces, eritrosedimentación acelerada, proteína C reactiva, indicándome que realmente tenemos un proceso inflamatorio. Ustedes me interrumpen si necesitan alguna aclaración. Después, aquí ven ustedes, si me tienen que decir si esto es una neumonitis por hipersensibilidad aguda o crónica, ¿qué me dirían que es? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Si esto es una neumonitis por hipersensibilidad aguda o crónica. Es aguda, profesora. ¿Por qué? Profe, Porque parece crónica porque se puede llegar a observar Fíjense, el patrón mosaico. bueno, se ve el mosaico, ¿ven? Áreas que están sanas y áreas que tienen vidrio despulido y los nodulillos dispersos, ¿no? Y fíjense acá que ya adquiere incluso características como de bullas en algunas partes. Este es uno crónico, ¿no? Y tal vez este sea un poco más agudo, porque es más generalizado. Acuérdense que, muestro de nuevo, la aguda da opacidades en vidrio esmerilado que no respeta cisuras, ni lóbulos, ni nada, y la crónica da el patrón de mosaico, ¿no? Entonces tienen ustedes acá una bastante característica, una forma crónica, y esta, que por las características por ahí es más aguda. Bueno, sigamos con las enfermedades ocupacionales. Las fibras de asbesto. La asbestosis es una fibrosis pulmonar lentamente progresiva que demora años en que el paciente concurra a la consulta. Y fíjense, plomeros, electricistas, trabajadores de carpintería, digamos, del acero. Entonces, estos son los que pueden verse, digamos, afectados por trabajar por la asbestosis. Y fíjense que, como les decía hoy, son asintomáticos por mucho tiempo, por eso es que no consultan a tiempo y siguen incluso trabajando, exponiéndose a la situación. Y con el tiempo van a evolucionar a un cuerpo pulmonar, o sea, una insuficiencia respiratoria crónica con insuficiencia cardíaca, y habitualmente mueren en insuficiencia respiratoria crónica después de varios años de exposición. Después el resto se repite, o sea, dijimos que todos tienen espirometría restrictiva, que tienen DLCO disminuida, y que vamos a tener en la radiografía y en la tomo fibrosis. Entonces, por ahí en la asbestosis lo que podemos ver son imágenes más de tipo nodulares, como ven acá, que son múltiples nódulos, pero en realidad lo que solemos ver con el tiempo, que acá, fíjense, hay nódulos que están subpleurales, y acá vemos como que está borrado el seno cardiofrénico. La complicación es que estos pacientes pueden tener tumores relacionados con el asbesto, como el mesotelioma maligno, que cuando aparece ya es una enfermedad que afecta a la pleura y que tiene muy mala respuesta a cualquier tipo de tratamiento.
Si miramos acá, hay nódulos que están bien en contacto pleural que tranquilamente pueden evolucionar este tipo de complicaciones. No hay un tratamiento, el paciente va a tener la insuficiencia respiratoria después de años de enfermedad, y dentro de los tumores relacionados con asbesto está el cáncer de pulmón y el mesotelioma. El mesotelioma, como les dije, es un tumor muy maligno que generalmente se descubre tarde y que habitualmente evoluciona hacia derrames pleurales muy difíciles de manejar. La otra enfermedad ambiental, ocupacional que debemos tener en cuenta es la silicosis. Partículas de sílice. Entonces, vamos a tener en los que trabajan en minas, en los que trabajan en túneles, y que el cuadro es igual, fíjense, es una enfermedad que va a tener disnea, que va a tener tos, que puede ser que se presente relativamente precozmente dentro de los 10 primeros años de la exposición, o puede ser que aparezca hasta 30 años después de la exposición. Vamos a ver qué me interesa la silicosis, porque debemos investigar la presencia o, digamos, la exposición al sílice en pacientes, bueno, en todos los pacientes, y sobre todo cuando tenemos la sospecha o de que el paciente pudo haber estado en contacto con algún tuberculoso. Lo que se ha visto, por ejemplo, que los pacientes que tienen silicosis tienen con mayor frecuencia tuberculosis pulmonar, con lo cual se complica terriblemente su estado. Entonces, en esta situación, en la presencia de silicosis, es donde ustedes van a ver que está avalado el tratamiento de la tuberculosis latente, que sería esa tuberculosis en donde lo único que tenemos es una intradermo reacción de Mantoux positiva. No hay no hay baciloscopía, no se rescata el bacilo de Koch, pero tienen la infección, o sea, la infección demostrada o determinada por la presencia de la Mantoux positiva. Entonces, me importa por esto, porque si yo detecto un paciente con silicosis, tengo que hacer todo lo posible para descartar tuberculosis, y si no la tiene, le tengo que pedir una PPD. Si la PPD me da positiva, le tengo que hacer tratamiento por más que no rescate el bacilo en ninguna muestra. Y la forma de presentación radiográfica tiene en forma de nódulos, o sea, en micronódulos, en forma de nódulos de mayor tamaño, y en forma de silicoproteinosis, en donde tenemos no solamente los nódulos del sílice, sino también tenemos el depósito de proteínas que tienen que ver con el factor surfactante, digamos, que hacen que se depositen en el espacio alveolar. Aquí tienen una silicosis con nódulos pequeños. Y bueno, y tenía otras que ya no la puse. Generalmente las lesiones más graves, o sea, las macronodulares, se van a alojar más hacia los campos superiores, digamos, en forma característica. EPIC causada por drogas. Fíjense las drogas. La nitrofurantoína es un antibiótico que se utiliza para las infecciones urinarias. Nos puede dar una respuesta aguda, o sea, una EPIC aguda causada por la toma del medicamento, que genera en forma aguda, en días, todo el cuadro clínico: la disnea, la tos seca, la dificultad respiratoria, la insuficiencia respiratoria, que se soluciona retirando el fármaco y cura con restitución completa. No ocurre tanto con la crónica, que suele darse también en donde los síntomas empiezan en forma más lenta y se prolongan en el tiempo. Después tienen acá ustedes la sulfasalacina, que es un fármaco que se utiliza para las enfermedades inflamatorias, como la enfermedad intestinal y la esclerodermia. La aminociclina, que es un antibiótico tetraciclínico que se utiliza para las infecciones, para algunas determinadas infecciones, como algunas neumonías atípicas, o para las enfermedades de transmisión sexual. El etambutol, que es un antibiótico antituberculoso,
Agentes antiinflamatorios, en donde el oro, por ejemplo, ya prácticamente se retiró del mercado porque causaba fibrosis no solamente a nivel del pulmón, sino a nivel del riñón y otros órganos vitales, entonces no se utiliza más. Y los agentes inflamatorios no esteroides, que tienen una lista larguísima de efectos adversos. Dentro de los agentes antiarrítmicos, el que se utiliza muchísimo es la amiodarona, y la amiodarona con mucha frecuencia da fibrosis pulmonar. Dentro de los agentes quimioterápicos, van a ver que es medio que un contrasentido, porque hay muchos de estos antibióticos quimioterápicos o agentes quimioterápicos que son el tratamiento de algunas enfermedades también. Entonces, por ejemplo, el sulfato de bleomicina, les pido que lo recuerden, porque es el que se utiliza, por ejemplo, bueno, es un agente quimioterápico en las neoplasias hematológicas, en las leucemias sobre todo. Pero nosotros lo podemos usar en los derrames pleurales malignos, cuando son por cánceres, para lograr el sellado de la pleura. Son antibióticos tan irritantes que generan una respuesta plástica en las hojas pleurales y hace que esa inflamación las pegue una a la otra y de esa manera evita que vuelva a formarse el derrame. Es uno de los agentes que se utiliza para hacer el sellamiento de la cavidad pleural en los tumores malignos, en las derrames pleurales malignos. Después ven acá la ciclofosfamida, la azatioprina, el metotrexate. Son 3 fármacos que se utilizan con mucha frecuencia para el tratamiento de vasculitis, enfermedades autoinmunes, que están en algunos tratamientos de supresión en los pacientes trasplantados. Siguiendo hacia abajo, son fármacos que se utilizan en algunos para tratamiento quimioterápico. Seguramente cuando estudien cáncer de pulmón van a escuchar el etopósido. Después, dentro de las drogas que no solamente dan la afectación pulmonar, sino que generan un cuadro de lupus eritematoso sistémico inducido por drogas, tenemos a la isoniazida, que es un fármaco antituberculoso, la hidantoína, que es un fármaco anticonvulsivo, dentro de los más comunes. Y las drogas ilícitas. Creo que todas, pero sobre todo la cocaína y la heroína, son las que más van a dar reacción pulmonar, dan un edema de pulmón no cardiogénico, y con el tiempo pueden llevar a enfermedades ya restrictivas permanentes. Entonces, fíjense lo importante que es preguntarle las enfermedades que tuvieron y los medicamentos que consumen, para tener, digamos, la opción de detectar o quitar el fármaco del grupo de fármacos. Entonces, hablamos de las de etiología desconocida. Nos quedan las de etiología desconocida. Vayamos a hablar de la sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad, es un trastorno, digamos, granulomatoso sistémico que no tiene una causa conocida. Como dice, sistémica, o sea, puede afectar cualquier parte de nuestro organismo. Entonces, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, pulmón, médula ósea, hígado, intestino, riñón, corazón, lo que se les ocurra puede estar afectado por la sarcoidosis. Como característica vamos a ver que a nivel del lugar que tomemos biopsia, vamos a encontrar granulomas no caseificantes. Y a nivel del pulmón vamos a encontrar estos granulomas con una alveolitis, en donde hay predominio de linfocitos y grados variables de fibrosis pulmonar. Lo que se conoce y que de hecho se utiliza mucho como para ayudar al diagnóstico es la respuesta, la reacción inmunológica que tenemos, digamos, por mecanismos que se desconocen en realidad. Hay una activación de linfocitos en donde aumentan los linfocitos T helper y disminuyen los linfocitos T supresores. Y también hay un aumento policlonal de los linfocitos B.
que me llevan a una producción de hipergamaglobulinemia policlonal. Junto con esto hay un aumento de los macrófagos. Los macrófagos, como ustedes saben, son células que captan los determinados componentes antigénicos y los expresan a los linfocitos. Entonces, por ahí, este aumento de macrófagos podría estar de alguna manera contribuyendo a esta respuesta linfocitaria tan característica de la sarcoidosis. Fíjense, de nuevo, creo que es muy parecida a una de las primeras diapos que les puse, en donde decíamos las manifestaciones extrapulmonares de las EPIC. Fíjense que hay un porcentaje que está asintomático. Muchos presentan este cuadro de astenia, pérdida de peso, fiebre, sudoración. Esto es lo que constituye el síndrome de impregnación. Acuérdense que el síndrome de impregnación habitualmente puede ser infeccioso, puede ser tumoral, o en este caso inflamatorio. Los síntomas clásicos de cualquier EPIC y lesiones en los otros órganos que pueden afectarse. En la piel podemos tener eritema nodoso, el lupus pernio, que es una coloración cianótica brillosa que adquieren regiones de la piel, que es bastante característico, y que aparentemente está relacionado con un mal pronóstico o con una mala evolución de la enfermedad. A nivel ocular, vamos a encontrar uveitis, conjuntivitis, depósitos retinales, con lo cual puede afectar a la visión. A nivel articular, puede dar derrames articulares, artritis. A nivel neurológico no es común, pero puede afectar el sistema nervioso central y la hipófisis, por ejemplo, dando infiltración de la misma y por lo tanto pan-hipopituitarismo. Puede afectar el hígado, dando una hepatitis por sarcoidosis, una hepatitis granulomatosa. Puede afectar a nivel cardíaco, dando una infiltración del músculo cardíaco por granulomas sarcoides. Es bastante, digamos, polifacética la presentación. Entonces, podemos resumir que las formas de presentación serían la sintomática, en donde lo que vamos a detectar es en la radiografía de tórax un mediastino ensanchado con adenomegalias, una forma subaguda, que es más o menos el 30% de los casos, en donde está ese síndrome de impregnación general, con tos y disnea, lo que hace alusión a que el problema es respiratorio. Y están estas dos presentaciones. Se dice que el síndrome de Löfgren es la manera más común de presentación del síndrome de la sarcoidosis. El tema es que estos pacientes consultan generalmente por un eritema nodoso. El eritema nodoso, como les dije, es una tumoración eritematosa redondeada que se localiza en la superficie de detección de los huesos largos, que es muy dolorosa, que es caliente, que puede hasta incluso dar fiebre, y por lo tanto confunde con un proceso infeccioso tipo celulitis. Entonces, el síndrome de Löfgren muchas veces yo creo que pasa no diagnosticado, porque pensamos que el paciente tiene una celulitis o otro proceso infeccioso, y no le pedimos una radiografía de tórax para ver las adenopatías, y muchas veces le damos poca importancia a los síntomas articulares. El Löfgren tiene las tres cosas: el eritema nodoso, las adenopatías iliares, para lo cual hay que hacer radiografía, y síntomas articulares tipo artritis. Es una de las presentaciones más comunes del síndrome de la sarcoidosis, y muchas veces no se diagnostica. Y el otro es el Erfurt-Waldenström, en donde tenemos, además de la fiebre y demás, la afectación parotibia, ocular y una parálisis periférica del séptimo del facial. El síndrome de Herford-Waldenström es mucho menos frecuente de ver, pero hay que tenerlo en cuenta como una forma de presentación de la sarcoidosis. Y después tenemos la forma como cualquier EPIC lenta, de lenta evolución, que va evolucionando a la forma pulmonar fibroesclerosante. Cuando hacemos una radiografía en un paciente con sospecha de sarcoidosis, podemos encontrar estos hallazgos, digamos, que hasta en un 10% de los casos la radiografía esté normal.
que hasta en un 50% de los casos tengamos las adenopatías iliares paratraqueales o mediastínicas, digamos. Este sería el estadio 1 de la sarcoidosis pulmonar. En el estadio 2 vamos a encontrar anomalías pulmonares tipo patrón en vidrio esmerilado, líneas B de Kerley, nódulos, nodulillos y adenopatías mediastinales, 25%. El estadio 3 vamos a tener la EPIC sola, no va a haber ganglios, entonces vamos a tener los infiltrados del patrón reticular, retículo nodular o líneas de Kerley. Y el estadio 4, que son los menos, ya tienen una enfermedad fibrobullosa, ya tienen una fibrosis sin posibilidad de gran mejoría terapéutica, o sea, ya está en el estadio final. Entonces, esta es una tomografía en donde se ven, por ejemplo, las líneas B de Kerley, donde se ven los nodulillos, donde se ven los ganglios mediastinales. A este nivel, aquí nuevamente, bronquiectasia, fíjense cómo se ven los caminitos del ferrocarril, y acá, bullitas, nodulillos, digamos, ¿no? Líneas de Kerley, líneas de Kerley. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Muchas veces solamente con las manifestaciones clínicas y la radiografía. La biopsia, en donde vamos a tener el granuloma no caseificante, o sea, no forma casum, no se ve el casum en la parte interior del granuloma, y hay que excluir las otras causas granulomatosas, fundamentalmente la tuberculosis. Los estudios complementarios que uno debería pedir ante una sarcoidosis son los siguientes. La radiografía tórax, un hemograma. En el hemograma dijimos que podía haber leucopenia, leucocitosis, plaquetopenia, anemia. Tenemos que pedir calcio. Acuérdense que el granuloma sarcoide, como les dije hoy, fabrica vitamina D y eso me lleva a tener hipercalcemia. Entonces no solamente hay que pedir calcio, sino que hay que pedir la excreción de calcio en orina 24 horas. Tenemos que pedir función renal, tenemos que pedir enzimas hepáticas, porque tenemos las enzimas hepatocelulares, la GODI y la GPT, que pueden estar afectadas si tenemos una hepatitis granulomatosa, pero más común de ver es la fosfatasa alcalina elevada, porque aparentemente hay cierto grado de obstrucción biliar que hace que la fosfatasa se eleve más que las transaminasas. Hay que pedir una orina, la orina para ver las características del sedimento. Hay que pedir una prueba de Mantoux, una intradermal reacción, porque les dije que es el principal diagnóstico diferencial a descartar. También podemos pedir, por ejemplo, una enzima conversora de angiotensina, porque puede ser que encontremos elevada. Le vamos a pedir un electrocardiograma para ver si es que no hay evidencias de compromiso miocárdico por la sarcoidosis. Hay que pedirle la espirometría, la LCO. Unas cuantas guías dicen que hay que solicitar un centelliograma con galio 67, que es bastante sensible y específico para detectar la enfermedad. Que hay que hacer un examen del fondo de ojo porque puede afectar la retina, con infiltrados, con granulomas a nivel de la retina. Puede dejar ciego al paciente porque esos granulomas pueden favorecer el desprendimiento retinal. Pero también nos puede dar uveitis anterior como otra manifestación oftalmológica. Y hay que hacerle una fibrobroncoscopía con lavado bronquial alveolar. En este estudio, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser esto. Un recuento de células superior al 20% de lo normal, con una relación entre los CD4 y CD8 mayor a 3,5. Este hallazgo tiene una altísima sensibilidad para diagnosticar sarcoidosis. Entonces, puede ser de utilidad
pedir el lavado bronquialveolar. ¿Qué hacemos con el tratamiento? Lo interesante de la sarcoidosis es que es una enfermedad que puede pasar muchos meses sin evolucionar y muchas veces después desaparece sola. Entonces, hay que tener hay que ser bastante criteriosos para decidir si se medica o no se medica. Entonces, por ejemplo, un síndrome de Lofgren, que es el que viene con con el eritema nodoso y las adenopatías, a lo mejor lo único que necesita es un ibuprofeno o un paracetamol para que calme el dolor, porque eso va a pasar solo. Ahora, normalmente vemos una mancha roja, caliente y dolorosa, y siempre pensamos que es infeccioso de primera instancia. Lo que tenemos que tratar de ir a buscar es las características del eritema nodoso en sí, buscar las otras afectaciones y pedir en estos casos una placa de tórax para no tragarnos la enfermedad. Porque le vamos a dar antibióticos, el paciente no se va a mejorar porque no pasa por ahí, hay que darle solamente analgésico. Y incluso fíjense, habíamos dicho, estadio 0, pulmón normal. Estadio 1 era cuando teníamos ganglios mediastinales. No se medica, a no ser que los ganglios estén comprimiendo estructuras, estén dando mucho compromiso obstructivo sobre todo. Clase 2 o 3, habíamos dicho, clase 2 era ganglios más pulmón, clase 3 solo pulmón. Aquí ya se considera que hay que poner el tratamiento corticoide o inmunosupresor, porque cuando estamos en estos estadios lo que tenemos que evitar es que evolucione hacia una forma más grave, digamos, o más fibrosante del pulmón, digamos. En la clase 3 se puede usar corticoides e inmunosupresores y se describe como una opción terapéutica el trasplante de pulmón cuando se diagnostica en esta etapa de fibrobullosa, digamos. Y hoy estuve repasando una guía española bastante actualizada en donde dice que son muy pocas las condiciones en donde se medica. El tratamiento de la sarcoidosis pasa por la corticoterapia en altas dosis, que depende del paciente, será 0,5 miligramos kilo de prednisona, o si no será 1 miligramo kilo, depende del paciente y depende de la manifestación. El libro, digamos, y después las guías nuestras por ahí nos dan estas otras opciones, digamos. Paciente que tiene síntomas generales persistentes, o sea, fiebre, disnea, pérdida de peso, etc. El compromiso del sistema nervioso central, porque acuérdense que dije que puede dar un panhipopituitarismo y puede dar una diabetes insípida, por compromiso de la zona ahí del hipotálamo y de la silla turca. El compromiso de la cámara posterior del ojo, o sea, las uveitis. El compromiso del corazón, las lesiones obstructivas de la vía aérea, la sarcoidosis hepática, la presencia de hipercalcemia, de trombocitopenia, son los ítems que por ahí uno considera darle tratamiento, pero muchas veces no se le da tratamiento y luego de unos meses la enfermedad entra en remisión. ¿Puede tener recurrencias? Sí. Cuando hay recurrencias, sí corresponde medicar. O sea, cuando la enfermedad se durmió y vuelve a aparecer nuevamente meses o años después. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Bueno, vayamos a las causas raras. Aquí tenemos tres enfermedades, de las cuales yo les voy a comentar rapidito, así someramente las dos primeras, que son muy, muy poco frecuentes. La proteinosis alveolar es un cuadro clínico en el cual hay un depósito de sustancias proteináceas que son, digamos que son resultado de básicamente el surfactante pulmonar
que se depositan en los alvéolos, que no son removidos y ocupan todo el espacio alveolar. Técnicamente no son una EPIC porque no están ocupando el intersticio, están ocupando los espacios alveolares. La proteinosis alveolar se puede presentar en una forma congénita, en donde aparentemente hay trastornos en la síntesis, en las características, digamos, de la molécula del surfactante, en donde hay algunas de las cadenas de esta proteica, de esta molécula, que son anómalas, y entonces tienden a flocular, a precipitarse en el alvéolo, formando estos acúmulos proteicos, que es muy rara de ver, que se ve en los niñitos recién nacidos, o en los primeros días de vida. Y después hay una forma del adulto, o adquirida, digamos, en donde el 98% de los casos se debe a enfermedad autoinmune. Pero es una autoinmunidad que está dirigida contra el factor de crecimiento de colonias granulocíticas y monocíticas. Entonces, aparentemente, lo que ocurre es que la falta de respuesta inmune, o sea, lo que vamos a tener va a ser básicamente una falta de respuesta inmune ante la no remoción de ese surfactante. Entonces, se llenan los espacios alveolares de este material proteico, y eso lleva a que el paciente tenga la misma sintomatología que una EPIC. Va a tener disnea, va a tener tos seca, no puede eliminar esas sustancias, y se hace el diagnóstico con lavado bronquialveolar, donde vamos a encontrar las partículas, porque ahí las vamos a despegar el material proteináceo, y se puede pedir anticuerpos contra este factor de crecimiento de colonias granulocíticas y monocíticas. Con eso, hecho el diagnóstico, la enfermedad puede pasar mucho tiempo oligosintomática, con muy pocos síntomas o ninguno, pero puede evolucionar a una forma más grave, digamos. Si fuera así, el tratamiento consiste en hacer un lavado alveolar. Entonces hay que intubar al paciente, ponerle un decúbito dorsal y hacer el lavado abundante, que no deja de ser un procedimiento invasivo y con unas cuantas complicaciones, como por ejemplo insuficiencia respiratoria, etc. Y con eso se le retiran ese material depositado en los alvéolos. Si no se puede hacer eso, o el paciente no responde con esto, quedan otras opciones terapéuticas, como por ejemplo el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra un receptor de membrana de los linfocitos, que es el receptor CD20. Con lo cual, bueno, algunos casos tienen una respuesta favorable. Y si no, lo que se puede hacer es administrarle a estos pacientes el factor estimulante de colonias granulocíticas y monocíticas. Esa sustancia, digamos, el uso habitual que se le da es en las pancitopenias, sobre todo en las neutropenias post-quimioterapia. Se utiliza para, digamos, ayudar a que se levante rápidamente los glóbulos blancos. En estos casos, la inyección en forma subcutánea, o lo que es mejor, en forma aerosolizada de ese factor de crecimiento de colonias granulocíticas monocíticas, contribuye a mejorar la situación. Y si con todo eso no se logra, queda como otra opción terapéutica la plasmaféresis, pero con poca, digamos, tampoco es que van a mejorar todos con eso. Por suerte es una enfermedad rara, muy rara de ver. Y la otra es la linfangioleiomyomatosis, que ya les comenté hoy, tiene alguna relación con la esclerosis tuberosa, esa enfermedad que hemos determinado genéticamente, que da tumores. En este caso, la linfangioleiomyomatosis es un trastorno en donde lo que hay es crecimiento, hay una proliferación del músculo liso
en todo el espacio del pulmón, digamos. Entonces, hay crece el músculo liso en los vasos linfáticos, en los vasos venosos, arteriales, en la pleura, en los espacios interlobares, lo que va generando una ocupación en realidad de esos espacios, de ese intersticio por músculo liso. Es una enfermedad exclusivamente de las mujeres, y lo que se ha visto que parece ser que tiene que ver con ellos, con esta enfermedad, es una respuesta, o sea, una producción exagerada de un factor de crecimiento vascular, que es el que lleva a la proliferación de las células musculares. No tiene un tratamiento efectivo, o sea, uno puede intentar hacer algún tipo de tratamiento, pero no hay tratamiento efectivo. Por suerte es raro y es más rara que la proteinosis alveolar aún. Y después nos quedan las neumonías intersticiales idiopáticas. En donde, como les dije, por un lado tenemos a la fibrosis pulmonar idiopática, que lleva más de la mitad de los casos, y las que no son neumonías intersticiales usuales o neumonía intersticial idiopática. Profe, ¿Qué son estas? Sí. ¿qué es el sirolimus? El sirolimus es una proteína que se utiliza también en los, digamos, es un inmunosupresor que se utiliza más que nada para algunos trasplantes y para algunas enfermedades inmunes, y que en esta linfangioleiomyomatosis se puede utilizar como tratamiento, con no muy buenas respuestas. Actúa sobre una proteína mTOR que, digamos que, bueno, y lo que hace es suprimir respuestas inflamatorias. O sea, el sirolimus atacaría a ese factor de crecimiento vascular que hay en esta enfermedad. Bueno, como les dije, de estas, que son raras, tenemos son todas siglas que están en inglés: neumonía intersticial no específica, neumonía intersticial descamativa, enfermedad pulmonar intersticial con bronquiolitis respiratoria, neumonía organizativa con bronquiolitis obliterante, también se la conoce como bono, a este bono con B larga, neumonía intersticial aguda y neumonía intersticial linfoide. Estas enfermedades, estos últimos 20 años, se las detectaron, se hizo esta diferenciación, digamos, porque antes a la que aparecía decíamos que era fibrosis pulmonar. Después se vio que hay características diferentes de cada una de estas que hacen que se las pueda diferenciar. Entonces tenemos la neumonía intersticial usual o fibrosis pulmonar idiopática, como también se la conoce, que es una enfermedad que aparece generalmente en personas mayores, generalmente mayores de 60, 70 años, que tiene una mala evolución, porque en general desde el momento del diagnóstico hasta la insuficiencia respiratoria y la muerte pasan entre 3 y 5 años, que tiene criterios de diagnóstico que son bastante claros, porque fíjense, tiene un patrón tomográfico característico. Yo les dije hoy, tenía bronquiectasias por tracción, vidrio esmerilado, patrón de panal de abejas, eso es lo característico de la fibrosis pulmonar. Y que el diagnóstico se basa, porque como es idiopática, intersticial, tenemos que excluir las causas conocidas. El patrón funcional es característico de las neumonías intersticiales, y el diagnóstico se puede hacer porque tiene características muy precisas con las biopsias, digamos, ya sea transbronquial, transparietal o el lavado bronquialveolar. En el lavado bronquialveolar, esta fibrosis intersticial usual no tiene células anormales, no tiene leucocitos, no tiene linfocitos, tiene aislados macrófagos. ¿Ah? Es normal. Y, como les dije, generalmente tiene una evolución lenta, aparece en personas mayores. Entonces,
se considera que obviamente vamos a hacer todo lo que hicimos anteriormente. Hay que pedir la radiografía, la tomografía, un laboratorio básico, una espirometría, una DLCO, un ENVAL, y vamos a ver qué nos queda. Si nosotros excluimos causas, encontramos la enfermedad restrictiva con la DLCO disminuida, la tomografía, como les dije, bronquiectasias por tracción, patrón en panal de abejas y vidrio esmerilado, a predominio de los lóbulos inferiores, y tenemos 2 o 3 de estos otros criterios, no haría falta hacer la biopsia transbronquial para llegar al diagnóstico. Digamos, por lo menos tratar de evitar la biopsia a cielo abierto. Esta es, digamos, lo que se ha visto con los años, de que uno puede llegar a establecer sin necesidad de hacer un procedimiento invasivo al paciente. Entonces, ¿cuáles son las características? El gradiente ápico-basal. Dijimos que es más común en las bases, las lesiones, y se van disminuyendo hacia los vértices. Las lesiones apanaladas y bronquiectasia por tracción, sobre todo el apanalado subpleural. Falta de linfocitos, y si hacemos una biopsia lo único que tenemos es un proceso fibroproliferativo. No hay inflamación. Aquí ven ustedes, esto es extremo, fíjense que no se ven perfectamente bien las bronquiectasias, se ven perfectamente bien el panal de abeja subpleural y algunas áreas de vidrio esmerilado, ¿no? Y en realidad no tiene un tratamiento adecuado. Se han probado una serie de cosas, por ejemplo corticoides, algunos fármacos como por ejemplo los que les mencioné hoy, la ciclofosfamida, la azatioprina, el metotrexate, el interferón gamma, la depenicilamina como un antifibrótico, y no se ha conseguido nada. Lo cierto es que estos pacientes, una vez hecho el diagnóstico, van a empezar a tener hospitalizaciones cada vez más frecuentes por intercurrencias, ya sea infecciosas, sino simplemente por la progresión de la disnea. Van a tener que recurrir a tratamiento con suplementación domiciliaria de oxígeno, y uno podría considerar que en algunas situaciones muy seleccionadas, el paciente podría ser un candidato a un trasplante de pulmón. Pero en general, como ya son pacientes mayores, muchas veces fallecen en insuficiencia respiratoria o por alguna complicación como una neumonía o una infección respiratoria. Esta es la más común, se ve con mucha frecuencia. Después vienen las otras. Fíjense. Una consulta. Sí. ¿Qué consulta? En el caso de que se dé el trasplante de pulmón, ¿no, ese trasplante no volvería a tener la fibrosis pulmonar idiopática? Sí. Puede tener. Bueno. Muchas gracias. De todos modos, uno piensa que en un mundo ideal en donde los recursos sean abundantes, hacerle un trasplante de pulmón y mejorarle la calidad de vida por 5 o 6 años al paciente sería de utilidad, ¿no? Pero no es esa nuestra situación. Entonces, como les dije, la fibrosis pulmonar tiene una sobrevida corta de 3 a 5 años en general, y muere por complicaciones o por progresión de la misma enfermedad. Después tenemos las otras. Ya entraríamos en las no fibrosis pulmonar idiopática. La intersticial descamativa, fíjense, muchas tienen relación con el tabaco. Muchos responden muy bien a los esteroides, como el caso de esta, y lo que vamos a tener en el VAL es una acumulación de macrófagos. Entonces, edad más joven, afecta a fumadores.
y responde a los esteroides en dosis alta. Estamos hablando de 0,5 a 1 miligramo de prednisona kilo día. Después tenemos las otras. La neumonía intersticial aguda. Esta neumonía intersticial aguda se ve en personas jóvenes, en forma de una neumonía aguda grave, digamos bilateral, que progresa rápidamente a marcada dificultad respiratoria, a un daño alveolar difuso, o sea que se ve un infiltrado reticular bilateral que no respeta, que va de base a vértices, y estos pacientes suelen tener mala respuesta a la mayoría de los tratamientos que uno le puede ofrecer, y fallecen en el lapso del primero o segundo mes después del comienzo de la enfermedad. Son personas jóvenes, estamos hablando de personas de 20, 20 y pico, 30 años. Y no es tan raro de ver, digamos. Allá cada tanto vemos una neumonía que evoluciona muy mal y que no encontramos germen, y que puede ser este tipo de neumonía. Fíjense que este no tiene factor de riesgo, no tiene condición previa. Aparece en cualquier individuo joven, puede aparecer esta forma de la neumonía intersticial de esta fibrosis pulmonar. O sea, evoluciona con una fibrosis progresiva, ¿no? Más allá de que no tiene la evolución de la fibrosis idiopática como esta. Y esto es, el 50% se muere en los primeros 2 meses. Después tenemos la enfermedad intersticial con bronquiolitis respiratoria. Nuevamente enfermedad de fumadores, jóvenes, mejoras dejando de fumar, y bueno, y también tiene respuesta a esteroides. Aquí lo que tenemos es una inflamación de los bronquiolos en la biopsia de pulmón. Después tenemos la otra forma, que es la BOP o la BONO, bronquiolitis obliterante con neumonía organizativa. Esta es una forma de presentación, una EPIC, que suele acompañar enfermedades autoinmunes, suele presentarse en la artritis reumatoidea, en el Sjögren. Generalmente queda después de una infección respiratoria, una bronquitis, una neumonía, comienza con esta evolución, digamos. Lo que caracteriza al abono es que tenemos una infiltración peribronquial y perivascular, que bueno, los anatomopatólogos pueden diferenciar esto. Tiene buena respuesta a los esteroides y a los inmunosupresores, o sea, los que se dan por artritis reumatoidea, eso responde con los tratamientos. Después tenemos la linfoide, en donde lo que tenemos es la infiltración por células linfoideas. Vamos a tener quiste, o sea, también va a haber tipo un panal, va a haber fibrosis, y aparece asociada a tumores hematológicos sobre todo, al linfoma, a los tumores linfoides, a los linfomas asociados al HIV, esta otra. Y después está la otra, la no específica. La no específica no está descrita acá, pero no tiene ninguna de estas características, ni de la, o sea, puede, digamos, no tiene una característica particular. Y después nos quedan algunas características de las EPIC relacionadas con colagenopatías. En realidad, hay varias enfermedades del colágeno, por ejemplo, las más clásicas serían la artritis reumatoidea, el lupus y la esclerodermia. Pero la dermatomiositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo, síndrome de Sjögren, pueden también dar afectación pulmonar. Las más clásicas, las más comunes de ver son estas, por eso que por ahí vamos a ver artritis reumatoidea y esclerodermia. En la artritis reumatoidea nosotros podemos tener una presentación bastante parecida a la fibrosis, pero es común de ver los nódulos reumatoideos. Los nódulos estos, fíjense que acá tienen un nódulo reumatoideo que está cavitado, que está en contacto con la pleura y que ha generado un derrame pleural, porque fíjense, está borrado el seno cardiofrénico y acá directamente el costofrénico ni se ve. Estos son los nódulos reumatoideos.
Estos nódulos reumatoideos no indican empeoramiento de la enfermedad, ni nada, digamos, sino que son una manifestación nomás de la misma. Si evolucionan a derrame pleural, el derrame pleural de la artritis reumatoidea se caracteriza por ser un exudado con criterios de LAI, de proteína, de LDH positivos, pero la glucosa está muy baja, generalmente por debajo de 30 miligramos de decilitro. Entonces, los nódulos reumatoideos es una de las maneras de presentarse con compromiso pleural y responden a los corticoides. Después tenemos el síndrome de Kaplan. Digamos, una de las minerías más usadas a lo largo de la historia fue la minería de carbón. Entonces, surgieron algunos nombres, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez escucharon, los cardíacos negros de Ayerza. Ayerza parece que era un lugar, no sé en donde había minas de carbón. Y las personas que trabajaban en estas minas terminaban a lo largo del tiempo totalmente oscuros por la cianosis, no por el carbón, y con una insuficiencia cardíaca secundaria a la antracosis, ¿no? Eso ya prácticamente de hoy no se ve. Pero todavía se describe, por ejemplo, el síndrome de Kaplan, que es la asociación de la artritis reumatoidea con neumoconiosis, sobre todo con la antracosis. En donde acá tenemos múltiples nódulos que evolucionan a síntomas, digamos, dan síntomas, dan broncoespasmo, dan dificultad respiratoria, el síndrome de Kaplan. Y con la artritis reumatoidea tenemos este otro problema, digamos. Fíjense la cantidad de fármacos que se utilizan en la artritis reumatoidea que pueden generar afectación pulmonar. Entonces, neumonitis, el oro que por suerte ya no se usa más, la D-penicilamina que se usa muy poquito, los AINES se usan, la ciclofosfamida, azatioprima se usan mucho, el metotrexate que nos da fibrosis, la D-penicilamina, el oro, dan bronquiolitis obliterante. Los fármacos inmunosupresores que se utilizan favorecen la aparición de infecciones respiratorias. Así que bueno, no solamente vamos a tener la afectación propia de la artritis reumatoidea, sino la consecuencia del uso de determinados tratamientos para la artritis reumatoidea. Yo les pediría que recuerden, por ejemplo, la ciclofosfamida, la azatioprina, el metotrexate, que lo tenemos por acá, metotrexate, la D-penicilamina, como fármacos que con más frecuencia pueden dar afectación por drogas en el pulmón del paciente con artritis reumatoidea. Profe, Sí. en esos casos tenemos que elegir el fármaco que dé el síntoma más leve, digamos, como complicación, ¿o? A ver, casi todas estas reacciones son a largo plazo, o sea, no es que es inmediato. Y uno debe estudiar al paciente antes, o sea, debe realizarle una espirometría, debe realizarle una tomografía de tórax y ver si ya hay algún signo de que hay evolución a fibrosis o nódulos. Hay algunos fármacos que directamente no deberían ser primera elección. Por ejemplo, no debería ser primera elección el metotrexate en estos casos porque es el que con más frecuencia evoluciona a fibrosis. Empezaría con una ciclofosfamida, con una azatioprima y controlaría. ¿Ah? Eso es lo que en general se hace. Y si, por ejemplo, el paciente ya tiene, supónganse, una secuela pulmonar de alguna lesión de la infancia o de la edad más joven, digamos, por otra causa que no tiene que ver con esta enfermedad actual, y yo voy a tener que ver si es conveniente usar metotrexate o directamente ya no lo uso, porque yo sé que en un pulmón que ya tiene una cicatriz, probablemente el metotrexate me empeore la fibrosis. ¿Ah? Tendré que usar otros fármacos. Aquí ven acá no se ven bronquiectasias, ¿no? Entonces esto puede ser un abono relacionada con una artritis reumatoidea.
La otra enfermedad que nos da afectación pulmonar es la esclerodermia. La esclerodermia nos va a dar dos formas de presentación a nivel del pulmón. La enfermedad pulmonar intersticial, que es prácticamente indistinguible de una fibrosis pulmonar idiopática, afecta predominantemente las bases, la clínica es la misma, la biopsia es muy parecida porque lo que hay es un aumento de la fibrosis, no es un proceso altamente inflamatorio, sino fibrosante. Entonces es muy similar a la fibrosis. Y la otra es que nos va a dar una enfermedad pulmonar vascular, en donde lo que hay es un aumento del músculo liso de las arterias pulmonares, lo que lleva a que el paciente tenga una hipertensión pulmonar. Aquí, por ejemplo, bueno, sí está mal, digamos, si aparece la hipertensión pulmonar, lo más probable es que el paciente, de no mediar un tratamiento, o sea, de no tener buena respuesta a los tratamientos ofrecidos, fallezca por la enfermedad. Es la principal causa de muerte de la esclerodermia. Entonces, aquí lo que vemos es la hipertensión pulmonar justamente. En una placa de hipertensión pulmonar lo que uno ve es este engrosamiento de la arteria pulmonar derecha. Podríamos ver la progresión o el arco, digamos, el segundo arco acá del lado izquierdo, que vendría a ser el hilo pulmonar, la arteria pulmonar izquierda, y eso es lo que se mide. Y es muy llamativo la claridad periférica de los pulmones, lo que indica que la vasculatura periférica está amputada, que es por la hipertensión pulmonaria, ¿no? Hay vasoconstricción en todos los vasos periféricos, y eso hace que tengamos esta dilatación con aumento de presión en las arterias pulmonares. Esta es una clásica imagen de una gran... Acuérdense que la arteria pulmonar derecha se ve como una coma y que uno puede medir esta arteria y ver si es que está aumentada de tamaño. Bueno, esa era la última. Bueno, ¿alguna pregunta? Terminamos antes y todo. Con respecto a esto. Yo tengo una consulta. Sí, escucho. Con respecto a los estudios al principio que usted estuvo nombrando para las EPIC en general, ¿el centeriograma con galio 67 ya no se utiliza? El centellograma está descrito y de hecho en algunas situaciones, por ejemplo en la sarcoidosis, tiene bastante buena sensibilidad. Lo que pasa es que no está accesible en todos lados, utiliza material radiactivo y efectivamente cada vez se pretende usar menos esos métodos de estudios que tienen algún riesgo para la salud, tanto del operador como del paciente. Entonces, sí están descritos. Vos donde mires, el libro que mires, la actualización que mires está descrito, pero no está accesible para hacerlo en todos lados. Y bueno, y tiene esa contra, digamos, que se utiliza material radiactivo, que tiene, por más que se haga con todos los cuidados, es material radiactivo. Entonces, y que hay otros estudios que pueden reemplazarlo, digamos, con buena calidad. Por eso no lo mencioné como algo importante, porque en realidad con el resto, con una buena tomografía de cortes finos, con un VAL, tenemos bastante información como para no tener que recurrir al centellograma, que no lo tenemos disponible fácilmente, digamos, en todos lados. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Nos estamos viendo el jueves. Ustedes van a tener la clase de POC, me parece. Así que se les va a informar por plataforma. Y acuérdense que el miércoles a las 9:30 tienen su parcialito de asma. ¿Listo? Nos vemos, chicos.
Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.